Buenos días, ya estoy de vuelta en el trabajo, ya se han pasado las fiestas, así que ya toca seguir trabajando otra vez. Y parece que hoy la lluvia da un poco de tregua, de hecho aunque está bastante nublado y esta mañana sí que llovía, ahora ya ha parado y se está abriendo algún trocito azul. Así que voy a aprovechar y a llenar un poco más el bancal con la tierra y toda la hierba que tengo compostándose debajo del plástico. Mira. Me he propuesto probar recetas nuevas este año y hoy voy a probar una con coliflor, que la coliflor la verdad es que no es la verdura que más me gusta, pero quiero ver si probando distintas recetas y distintas formas de cocinarla encuentro una forma que me guste más. Así que hoy voy a intentarlo con una receta que he visto en internet a ver qué tal sale. Rusty red on her shoulder, I was cleaning her shoe when it clicked on the trot over in the bright morning dew. We brushed and we braided dandelions and chewed. It was a mutual arrangement we both saw into. Can she walk in the fire? Can she run in the rain?
Can she make it up the mountainside? Can she make it down again? I have often wondered if she'll go and jump the fence. Will she keep on moving onward or stay in what could have been? Broke my arm in December. We were running for the thrill. You turned in the canyon to the snowbank where I fell. Even still, I remember knowing she could feel it too. Was a mutual arrangement, we both knew what to do. She had a star on her forehead that was easy to find. When I let down her bridle, saw into her hazel eyes. We had a deep understanding, never had to use a bit. Was a mutual arrangement and an honest respect. Can she walk in the fire? Can she run in the rain? Can she make it up the mountainside? Can she make it down again? I have often wondered if she'll go beyond the fence. Will she keep on moving onward or stay in what could have been? Will she keep on moving onward or stay in what could have been?
Definitivamente el problema que había con el comedero es que a los pajaritos no les gustaba la comida que les estaba poniendo, porque esta última comida que les puse les ha encantado y toca rellenar el comedero, así que voy a ello. Por cierto, al que me dijo en los comentarios que la próxima vez podía probar a picar los frutos secos en la picadora, muchísimas gracias, porque me has ahorrado muchísimo tiempo en picarlos, así que voy a mezclarlo todo y a ponerlo en el comedero.
Me habéis preguntado un montón qué le pongo a los pajaritos para que vengan ahora a comer tanto y que os cuente un poco más sobre el comedero que utilizo y cómo los grabo y demás. Si habéis seguido un poco mi aventura con los pajaritos, sabéis que yo les puse este mismo comedero en verano con alpiste normal del súper y yo no sé si es porque era verano y no les hacía falta, no sé si es porque la comida no les gustaba o por qué, pero ni se acercaban. Es que ni olían la comida. De hecho, estuvo ahí varios meses, se mojó, echó raíces, salieron hierbas, tuve que casi desmontar el comedero para quitar todas las hierbas y ya entonces vi en internet que había gente que le ponía pipas de girasol y que se lo solían comer bien. Entonces probé a ponerle pipas normales, de las que vienen peladas del supermercado sin tostar, y vi que efectivamente se la comían bien y comían de este comedero. O sea que el problema no era el comedero, sino que la comida no les gustaba mucho. Entonces empecé poniéndoles pipas solas, pipas de girasol, sin más. Y ya la segunda vez que les rellené el comedero, puse pipas y una mezcla de frutos secos y de semillas de las que venden en la zona de frutos secos del súper y pasas. Se lo mezclé todo y lo mismo, la verdad es que se lo comieron muy bien, aunque me he dado cuenta de que las pasas se atascan un poco. Entonces esta última vez ya que lo he rellenado, ya sí que no le he puesto pasas. Lo que sí que le he puesto esta vez, que la otra vez no, es la primera vez que lo hago, es ponerles copos de avena, porque tenía una caja en casa de copos de avena que no utilizaba, entonces, y que no suelo utilizar, y digo, bueno, pues voy a probar a ver si se lo comen, y parece que cuando se lo he puesto, pues han venido todos un poco en masa a comer. Ahora no vienen porque estoy yo aquí, pero vinieron todos enseguida a comer, así que les gusta. Y esta mañana cuando he bajado a ver si había bajado bien la comida, ha bajado perfectamente y no se atasca, así que genial. Eso con respecto a la comida que les pongo. Luego, en cuanto al comedero, yo este lo compré en Amazon. Me parece que ahora ya no está disponible. Pero bueno, lo único que tiene de especial es que es anti ardillas. Es decir, que cuando se posa algo que pesa, ¿veis? Se baja y no se ve la comida. De forma que las ardillas no pueden coger las nueces ni nada así. Si tuviera que comprar ahora un comedero, cogería uno que tuviera arriba como una tapa más grande, porque este se moja mucho la comida cuando llueve. Entonces a lo mejor elegiría uno que tuviera un poquito más de tapa para que no se mojara tanto. Pero en general la verdad es que estoy bastante contenta. Es bastante fácil de rellenar, así que sin problema. Y luego, ¿cómo hago para grabarlos? Pues es súper sencillo. Yo pongo el trípode aquí pegado al comedero y yo lo grabo con el móvil. Lo que pasa que, claro, para grabarlo con el móvil tienes que tener el móvil bastante cerca. Entonces yo lo que hago es poner el trípode, poner el móvil, dejarlo grabando y me voy. Me pongo por allí debajo del ciprés o en la zona del merendero, por allí. Yo me voy para allá y dejo aquí grabando el móvil con los pajaritos. Y en cuestión de 4 o 5 minutos empiezan a venir. Sí que es verdad, porque tienes que tener paciencia. A lo mejor de cada hora que lo tengo aquí grabando, pues saco al final un minuto y medio en los que se ve a los pájaros comer. Entonces, pues claro, lo tengo que dejar aquí grabando bastante tiempo para sacar esas
2 o 3 imágenes, pero así es como lo grabo. Pues nada chicos, doy por terminado el bancal, ya está todo relleno, todo nivelado. Ahora ya lo que me queda es hacer los semilleros para poner dentro de unas semanas unas lechugas, unas acelgas y unas espinacas. Y cuando vaya a plantar esos semilleros sí que le echaré por encima una capita pequeña de sustrato universal, de tierra de macetas, para darle así como un impulso según plante para que vaya creciendo. Pero vamos, tiene un montón de abono. En la parte de abajo del compost medio hecho que he sacado de debajo del plástico, tiene un montón de materia orgánica. El compost ya hecho que tenía en un saco, estiércol de caballo que le he echado, o sea que yo creo que va a tener nutrientes suficientes. En cuanto le ponga esa capita así por encima para plantar los semilleros, yo creo que crecerán perfectamente, o eso espero. Sí que es verdad que así también me resultará más fácil si tengo que taparlo. Pues claro, al ser un bancal elevado es más sencillo. Y ya he notado rellenándolo la diferencia de trabajar a ras del suelo o trabajar así a esa altura. Así que ya os digo, de momento todo perfecto. No me ha costado nada llenarlo con los recursos que tenía por aquí, por la finca. Sí que quiero recoger todas estas hojas que veis por aquí atrás, que son del castaño grande que tengo aquí.
y echarlas allí en el tubo de las hojas, porque las hojas me vienen muy bien, tanto para hacer compost de hojas como para rellenar el fondo de los bancales. Entonces quiero aprovechar todas estas hojas que tengo por aquí para irlas guardando. Y ya pues para la semana que viene empezaré los semilleros de verano. Para ahora, mediados de enero, quiero empezar tomates, pimientos y berenjenas, que es lo que luego tarda más en salir. Así que ya toca empezar con los semilleros. Y ya os digo que para aquí, para el bancal, quiero hacer de lechuga, de espinaca y de acelgas, que entre que salen un poco en el semillero ya no hará tanto frío por las noches, porque ahora yo creo que es la temporada así más fría que estamos teniendo, que sí que hiela un poquito, tampoco son heladas muy grandes, pero bueno, 1 o 2 grados bajo cero. Hemos tenido un día de 3 grados bajo cero, pero nada más. Entonces, pues bueno, si dentro de 2 o 3 semanas ya han crecido un poquito los semilleros, lo puedo plantar, aunque tenga que ponerle malla antiheladas por encima, pero ya no es tanto, y además son cultivos que en principio deberían salir perfectamente en invierno con estas temperaturas. Sí que he leído que para germinar sí que tiene que hacer un poco más de temperatura, por eso voy a germinarlas dentro, pero una vez que ya hayan salido y tengan 2 o 3 hojitas, pues irán al bancal a ver qué tal funciona.